¿Vamos a comenzar la grabación? Ok. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como les comentaba en la clase pasada, vamos a dar una segunda vuelta a lo que son los métodos geofísicos. Pero antes, como siempre, me gustaría saber si algunos de ustedes tienen alguna consulta o una consulta de la clase o de la actualidad. Si es que alguno quiere hacerme alguna pregunta, vieron algo en las noticias que les llamó la atención acerca de las geociencias o algo que quisieran comentar, Profe, cuéntenme. dos cositas. Primero, con respecto al volcán de La Palma, lo que está Ya. pasando actualmente. Y segundo, el tema de los sismos producidos en Marte. No sé si lo leyó. Sí, obvio. Digo, bueno, la mayoría de las veces uno está como más o menos atenta a esos eventos porque es lo que uno hace. Bueno, empecemos por el tema del volcán de La Palma. Yo creo que ya han visto las noticias, mucha gente evacuada, lamentablemente, mucha propiedad destruida. eh, y creo que también pudieron ver un poquito, además de relacionarlo con lo que habíamos estado viendo acerca de los volcanes, ¿no? El volcán de La Palma ha tenido erupciones trombolianas, preferentemente, y además ha tenido erupciones no solamente en el cono volcánico, que es lo que uno espera, ¿cierto? Sino ha tenido erupciones fisurales que han llamado bastante la atención porque de repente empezó una erupción en un sector, ¿cierto? Principal y después empieza en otro sector y así se ha ido derivando un poco el tema del volcán. Es un fenómeno bastante interesante, nada que decir. Como yo les mencionaba anteriormente, ya habíamos hablado de que los desastres son socionaturales. Entonces, cuando uno está hablando del fenómeno, habla del fenómeno en sí, no del desastre. Obviamente lamento mucho las pérdidas que pueden tener las personas porque perdieron todos sus enseres sin mucho que hacer y no hay nada que hacer hasta una erupción volcánica, honestamente. Entonces, si vemos solamente el fenómeno en sí, es un fenómeno bastante interesante. Vemos que hizo su inicio y ha durado varios días, incluso semanas. Se prevé que continúe haciendo erupción. La lava, si ustedes vieron los videos que muestra la lava, tiene un comportamiento bastante viscoso, ¿cierto? Nosotros igual hablamos de que en general, o no sé si lo hablamos en realidad, no me acuerdo, pero en general uno puede caminar al lado de la lava, no fluye tanto como uno espera. Lo que le da más velocidad, entre comillas, es cuando están en pendiente, ¿cierto? Porque ahí hay un impulso, está el impulso de la gravedad que hace que la lava baje un poco más rápido. Pero hemos visto videos de gente de los mismos bomberos, ¿cierto? Que le sacan videos mientras la lava avanza y todo, entonces nos da como un, un panorama de lo que está ocurriendo un poco en La Palma. No sé si tienen alguna pregunta específica con respecto a eso. ¿Quieren comentar algo acerca del volcán en la isla? Profe, ¿esto cómo afecta, por ejemplo, en la cadena volcánica? Porque se supone que se activó en La Palma y después como que fue haciendo un trazado por el mundo prácticamente, según lo que yo leí. Mira, en sí, nosotros vimos cuál era el origen de los volcanes, ¿cierto? Que tenemos origen, los volcanes usualmente tienen tres orígenes diferentes. El origen por zonas de subducción, ¿cierto? Que tenemos que hay una subducción entre una placa y otra, y a medida que la placa va subductando, se va comprimiendo y se va calentando, ¿cierto? Y los líquidos que estaban en eso hacen de que se derrita un poco el manto y eso sube y genera volcanes, que son, por ejemplo, la cadena montañosa que nosotros tenemos en los Andes. También vimos el otro ejemplo de origen que era el hotspot, ¿cierto? Que es un volcán donde la lava viene principalmente de la capa de doble prima entre el núcleo externo y el manto, y es como un viaje directo desde ese punto a la superficie. Y el otro origen, que es un origen más mantélico, ¿cierto? Un poquito más de rift, que se empiezan a separar o se empieza a ver un proceso geológico a larga data, donde se empiezan a separar y abrir un poco las placas, ¿cierto? Y empieza a ver este proceso general. Eh, Obviamente el hecho de que ocurra una erupción en La Palma no va a tener una relación con una erupción en Chile.
porque estamos hablando de diferentes orígenes, de diferentes formas de dónde viene la lava o dónde viene, bueno, no dónde viene la lava, sino dónde viene el magma, ¿cierto? O dónde se están fundiendo las rocas, ¿ya? En el caso de La Palma, si no me equivoco, estamos hablando de una anomalía que igual, bueno, no una anomalía, un tema que viene directamente del manto, ¿cierto? Una especie de rift que podríamos decir que se está formando, que se está separando o que se está extinguiendo también. Entonces, la erupción en sí de La Palma no tendría mucho que ver con otras erupciones alrededor del mundo. Sí tiene que ver con la misma fisura, entre comillas, o en la misma cadena montañosa donde está esta erupción haciendo de las suyas, entre comillas. Y lo vemos en el mismo hecho que cuando vemos la imagen de La Palma desde arriba, vemos el cono volcánico principal y vemos que la fisura que está abierta o lo que está haciendo erupción ahora es una fisura en una parte de esto y que se está abriendo más fisuras dentro del mismo contorno. Entonces, claro, hay una interacción, pero dentro del mismo área y dentro de la misma zona de origen que tiene este volcán. Profe, y por ejemplo, las fisuras se provocan porque por tema no sé, por tema de presión, por ejemplo, por tema de movimiento, por el material del suelo, no sé. ¿Por qué se producen esas fisuras y no sale la lava por donde debería salir? Bueno, en realidad, cuando vimos los volcanes, ¿te acuerdas que en realidad los volcanes tenían hartas ramitas que se van saliendo y van intentando buscar espacios? Tú tienes la, el magma, ¿cierto? Que es roca fundida. Entonces tiene una temperatura bastante alta, alta presión, y empieza a intentar salir, ¿cierto? Y empieza a buscar como caminitos por donde salir, y entre eso hay sectores dentro de la Tierra que nosotros también la hablamos, de que habían sectores que son más frágiles que otros, entonces que son más maleables o que se puede sacar por ahí una ramita y ahí sale ¡pum!, una fisura. Y si esa fisura ya empieza a ser más grande, más grande, más grande, esa misma fisura va a generar finalmente un cono volcánico. ¿Se acuerdan que el cono volcánico se generaba por la misma caída de lava que generaba el cono, que después a la base secaba, pasaba otro ciclo? Podían hacer piroclastos también que se secaban y que formaban esta forma más cónica. Pero claro, en realidad es eso, tienes lava que estaba intentando salir por todos lados y encontró que la mejor forma de salir era por ese sector y generó una fisura. Entonces, como muy parte de lo que habíamos visto también, ¿se acuerdan cuando vimos la imagen de los volcanes extintos? Que está la cámara magmática, está el ay, se me olvidó, la chimenea, ¿cierto?, del volcán, y están las diferentes fisuras, las ramitas que van intentando salir, ¿cierto?, que generan después plutones cuando se secan, o batolitos, y etcétera. Entonces es como un proceso, entre comillas, normal que pueden tener los volcanes. Ah, profe, vale. Y con respecto al sismo de Marte, que duró 1 hora y media. Bueno, sí, igual es un tema bastante interesante. Bueno, sí. Nosotros hablamos de que los sismos no son un punto, ¿cierto? Sino que son una área. Y al ser un área, el sismo tiene un punto de inicio y empieza a ser una ruptura, y esa ruptura toma tiempo, ¿ya? Ahora, este Martemoto, ¿cierto? Que lo llamamos, no fue en general de 1 hora y media que demoró la ruptura, ¿ya? El tema es que tenemos en Marte solo una estación, entonces no es difícil caracterizar un sismo, pero claro, se produce este evento y no hay ruido. Entonces, al no haber ruido, la señal va dando vuelta y gira por la Tierra, y, bueno, perdón, por Marte, y vuelve a recibirle al mismo receptor. Entonces, claro, ahí está un poco el tema de la hora y media de ruido sísmico, porque no hay ruido antropogénico, no hay ruido de las mareas, etcétera. Entonces se sigue registrando esta señal un montón, montón, montón de tiempo. Lo que no quiere decir necesariamente que la ruptura fue de 1 hora y media. Así que, pero es bastante interesante el tema de Marte. Bueno, yo les comentaba de que había instalado un sismómetro ahí y
que se está midiendo constantemente y que muchos científicos están interesados en eso en particular. De hecho, bueno, si quieren en algún momento libre, yo les podemos hacer una clase, invitar a una persona que está estudiando Marte para que nos cuente un poco más acerca de esto, que nos cuente unos 10 minutitos en una de las clases. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos igual en tiempo. Pero en general, claro, eso es como lo que pasa en Marte. Si no tenemos ruido de las ciudades, ruidos del mar, ruido no sé, del viento, por ejemplo, nosotros los mismos árboles producen ruido en los sismogramas. Yo ya les hablé acerca de las bombas, ¿cierto? De los partidos de fútbol, que también generan esta señal en los sismogramas. Entonces, lo único que estamos midiendo solamente es el paso de las ondas sísmicas a través de Marte, una y otra vez que giran y giran y giran. Entonces, toda esa señal completa duró 1 hora y media. Sí, y eso fue lo que se logró registrar. De hecho, es algo bastante notorio y bastante interesante para analizar Marte. Si tuviéramos otra estación sería mucho más genial porque podríamos hacer una correlación e investigar más cosas. Pero bueno, de a poco. Al menos ya tenemos una y sabemos de que existen los martemotos. ¿Tienen Vale. alguna otra pregunta, chicos? Bueno, como les decía siempre, la idea es que ustedes también vean las noticias, se eduquen y piensen y pregunten y cosas, y esa es una de las ideas también de esta clase, que ustedes salgan con un pensamiento crítico que les pueda permitir decir el día de mañana, oye, a mí no me vende la más, por ejemplo, sin ser mala onda, pero no me vende la más Alfate, porque yo averigüé esto, ¿me entienden? Entonces, esa es una de las ideas de este curso, que desarrollen ese pensamiento crítico y que se cuestionen las cosas que están pasando tanto en la clase como en la actualidad. Así que, como siempre, vamos a tener estos minutitos antes de clase. Profe, Cuénteme. yo quería hacerle una pregunta, pero no sé, bueno, es general, no sé si es general. Lo que pasa es que escuché que, por ejemplo, que el, por ejemplo, de deshacernos de la basura que hay en el planeta tirándolo a los volcanes, pero escuché que no es posible porque de alguna manera se activa el volcán. ¿Es así o no es así? Por tirar desechos al volcán. Bueno, en sí, si tú tiras desechos a un volcán, no estás eliminando los desechos, estás cambiándole de forma nomás. Y sí, en realidad sí puede haber un efecto, porque, por ejemplo, imagínate el volcán Villarrica, ¿ya? Tenemos el volcán Villarrica, tú miras por arriba del volcán Villarrica, hay videos, de hecho incluso creo que puedes ir en helicóptero. Pero bueno, perdón, me distraí. Si tú vas por arriba del volcán Villarrica vas a ver que la lava está ahí mismo, no está como en profundidad ni nada. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos y tiramos, no sé, cualquier cosa al volcán, el volcán muy probablemente lo que va a hacer es que al tener tanta temperatura, todas estas cosas obviamente no van a estar deshidratadas y al no estar deshidratadas van a hacer explosiones. Es como, imagínate, es como cuando tiras agua a aceite caliente, ¿me entiendes? Entonces no es Está, como, está como en un equilibrio. exacto, exacto, está como en un equilibrio constante. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en el tema del aceite caliente, chicos, nunca apaguen el aceite caliente con agua. Tú tienes aceite caliente y si le tiras agua es muy probable que generes un incendio. ¿Por qué? Porque el aceite está muy caliente y al tirarle agua, el agua se evapora in situ inmediatamente y eso genera bombas de aire y esas bombas de aire explotan porque quieren salir, ¿cierto? Porque el calor sube, las cosas calientes suben y las cosas frías bajan. Entonces hace que exploten y eso hace que el aceite caliente salte, ¿ya? Por eso ustedes nunca tienen que tirarle agua al aceite caliente. Y eso hace que el aceite caliente salte y si el aceite está inflamado, va a inflamar todo el resto. Entonces es algo muy similar a lo que pasaría con los volcanes. Si tú llegas y tiras un montón de cosas adentro del volcán, eh, uno, estás aumentando la masa de lo que está derretido, ¿cierto? Estás contaminando otra cosa, no estás mejorando el tema de la basura, sino que estás contaminando de otra forma. Y además estás haciendo este efecto de que si tú tiras algo, esto hace ¡pum!
¿me entiendes? Va a saltar, como cuando tiras agua al aceite caliente, es como una analogía bastante similar. Entonces, por eso es como una idea bastante mala. Y claro, no estás lidiando con el tema de disminuir los desechos, sino solamente estás transformando los desechos de una forma a otra. Entonces tampoco es como muy efectivo en ese sentido, en ningún sentido en realidad. Así que por eso es como el que no se recomienda. ¿Qué claro, Adrián? Sí, es que se desconectó mi celular por un ratito, el Ah, ya, internet. pero me Eso escuchaste, me sí. pasó. No lo último, no. Ya, mira, es que más que nada es la analogía del aceite caliente. Si tú tienes aceite muy, muy caliente y le tiras agua, entonces el agua va a evaporarse y esto va a hacer que el aceite explote, tirando aceite para todos lados y provocando un incendio muy probablemente. Entonces, lo mismo que pasaría si tú tiras desechos a un volcán. Los tiras, ¿cierto? Esto va a deshidratarse, al deshidratarse va a generar esta fondita, ¿cierto?, de agua o de aire que al querer salir de ese burbujita va a hacer que la lava salte y provocar más desastre. Entonces, no resuelves mucho tirando los desechos ahí, porque también uno en la parte ecológica no resuelves porque transforma un desecho en otro, que tampoco es bueno. Y en segundo lugar, claro, no sería buena idea ya que estás rompiendo este equilibrio que existe y haciendo la posibilidad de que al tener tan gran variación, tan inmediata variación de temperatura, la lava pueda empezar a saltar y quemar o salir de donde está, que no es la idea, ¿no? Que es lo que no queremos que salga de ahí. Ah, Así ya. que por eso. Mire, ¿qué tanto afectaría, por ejemplo, una erupción gigante a la capa de ozono? ¿Afecta o de alguna manera o no? Sí, mira, de hecho es uno de los temas que también se ha estudiado bastante, es el tema de la erupción de los megavolcanes que se conocen. Por ejemplo, tenemos el megavolcán de Yellowstone. Yellowstone es un megavolcán, ¿ya? Que en caso de hacer erupción, hacer una erupción con todo lo que el volcán tiene adentro, puede hacer erupciones pequeñas, pero si nos ponemos en el peor caso, la cantidad de gases liberados a la atmósfera podía provocar un efecto invernadero de cambio climático. Y de hecho, ¿se acuerdan que estudiamos las extinciones masivas? De que habían habido varias extinciones, no solamente la de los dinosaurios. Entonces, dentro de estas extinciones, hay muchas personas que proponen que efectivamente un par de ellas fueron provocadas por erupciones volcánicas que liberaron muchos gases a, a la atmósfera, provocando una suerte de efecto invernadero donde los rayos solares no pasaron y que posteriormente provocó un efecto contrario al calentamiento, sino un enfriamiento total, que se llama también el efecto bola de nieve, que en un momento la Tierra fue como una bola de nieve. Entonces sí hay teorías de que esto pudiese ocurrir, ¿ya? Pero la última extinción masiva es la de los dinosaurios, de las que tenemos conciencia, y está casi más aceptada la teoría de la caída del meteorito, que el meteorito afectó también la atmósfera, y también tenemos que considerar de que estos animales eran bastante grandes, entonces mientras más grande sea el animal, más difícil va a ser la adaptación que éste tenga a los cambios de temperatura de la atmósfera o los cambios de cantidad de gases que tenga esta, entonces tenía un poquito de lógica, entre comillas, de que si pasaba algo, los más grandes fueran los que se extinguieran, quedando los más chiquititos, por ejemplo las tortugas, que son más o menos de ese periodo, así que pero sí, erupciones masivas como estas mega erupciones se han teorizado de que podrían causar grandes cambios en la atmósfera y que podría ser bastante peligroso para la vida en el planeta. Lo pueden averiguar un poco si quieren, por ejemplo, qué pasaría si Yellowstone hace erupción, o una erupción bastante conocida también que es bastante importante, pero más que por lo que liberó a la atmósfera, sino por el tsunami que generó, la erupción del Krakatoa, que también lo puedo buscar en internet si tienen más dudas sobre eso, ahí hay harta información.
Ya, profe. Mire, no sé, es que puede sonar tan básico, pero tenía curiosidad, porque de repente se escucha que las erupciones varían, o sea, son muy rápidas a veces y a veces son muy lentas. Qué, ¿De qué depende eso? Depende mucho del origen del magma, ¿ya? Eh, por ejemplo, de dónde venga, de cuáles son los componentes. Yo la otra vez, cuando hablamos de volcanes, en un momento les mencioné un poco de las rocas, pero muy superficial, ¿cierto? Pero al fundirse las rocas, estas pueden tener diferentes componentes mineralógicos. Y, y estos componentes pueden hacer que la lava sea más viscosa o no. En general, la lava siempre es más viscosa, ¿ya? Uno siempre va a poder caminar al lado de la lava, al menos que esta no tenga, por ejemplo, una gran componente de fluidos, porque justo no lo sé, por ejemplo, hizo erupción y había un glacial y la lava se combina con un glacial y eso genera un lahar, que es diferente, que es uno de los productos de una erupción volcánica, que también lo vimos en las clases anteriores. Entonces, en ese sentido, claro, eso va a ser lo que diferencia si la lava es más viscosa o no, o más rápida o no, en el caso de que le decía la lava en general viscosa, y lo que hace que sea más rápida es que si hay una pendiente, y eso hace de que la gravedad tire la lava un poco más abajo, pero en general uno podría caminar al lado de ella, sin problema. Ahora, ¿qué hace de que esta sea una erupción estromboliana, ¿cierto? Hawaiana, que también las vimos en las clases anteriores? Todo eso va a depender de la composición que tenga la lava. Y esa composición se da por el origen de dónde viene y por dónde está pasando esta masa de rocas súper calientes, ¿cierto? Súper calentadas, derretidas, que va derritiendo también las masas de roca alrededor. Entonces, esto todo genera como una suerte de mezclolanza, ¿cierto? De mezcla de muchos productos y estos productos van a hacer que por ejemplo, la lava tenga más gases, genere más gases, entonces va a provocar erupciones piroclásticas o genera menos gases y provoca menos erupciones piroclásticas y solamente movimiento de lava, etc. Entonces va a haber como varios factores ahí que van a influenciar en la rapidez y en el tipo de erupción que van a tener. Y los tipos de erupciones son los que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que era la estromboliana, la hawaiana, se me fueron los otros nombres, pero las vimos en las clases anteriores. Y ahí pueden mirar también cuáles eran las diferencias o pueden repasar con las clases anteriores, ver un poquito más cuáles son los puntos más importantes de cada una de ese tipo de erupciones. Ya, chicos. Ya, profe. Gracias. Vamos a seguir entonces. Vamos a empezar con la clase en sí. Hoy día vamos a hablar acerca de los métodos geofísicos y para esto voy a recordarles un poco de lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior vimos de que los métodos geofísicos nos permiten explorar qué hay bajo tierra, ¿ya? Y dentro de estos métodos tenemos los métodos activos y los métodos pasivos. Los métodos activos son donde uno, bueno, o los exploradores o las personas, los científicos, ¿cierto? Generan una señal en la Tierra y los métodos pasivos es cuando la señal ya está generada y nosotros solamente los leemos. En los métodos activos nosotros hablamos de diferentes métodos. En la semana pasada repasamos el tema del método sísmico, de la sísmica, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar del método de resistividad eléctrica. Entonces, para un pequeño repaso, hablamos de que existen diferentes métodos geofísicos y esto van a depender del parámetro de medición y la propiedad que nosotros queramos medir. Nosotros vimos el tema de la sísmica, que en realidad lo que estamos midiendo es los tiempos de viaje reflejados y refractados de las ondas sísmicas. ¿Y qué propiedad medimos con esto? Bueno, la densidad de los módulos elásticos que determinan la velocidad de la propagación de ondas sísmicas. En la próxima unidad, en el próximo capítulo, vamos a ver el método gravimétrico, ¿cierto? Y en el siguiente el método magnético. Esto ya es como, nosotros terminamos ahora la unidad de geofísica, va a haber una unidad de gravedad y una unidad de magnetismo. En particular, hoy les voy a hablar acerca de los métodos eléctricos y más particularmente acerca del método de resistividad eléctrica, el cual mide la resistencia que tiene la Tierra.
¿ya? ¿Cuál es la propiedad que nosotros estamos midiendo en particular? Es la conductividad eléctrica, que está conductivo es un material. Entonces, ¿cuál es un concepto bastante importante? Yo no sé, ustedes tuvieron electricidad, ¿cierto? ¿Les pasaron ramos de electricidad? Sí, Sí, profe. profe. Ya, genial. Entonces, ¿conocen la ley de Ohm? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, este es el concepto teórico más importante para entender esto. Ustedes entienden esto y ya entienden todo. Ya no necesitan más. En general, la ley de Ohm, ¿cierto? Nos ve la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia, ¿cierto? Si nosotros tenemos una fuente de electricidad, nosotros tenemos la corriente que pasa y una resistencia, y nosotros podemos medir la variación de voltaje producido por esta resistencia. Entonces, con estos triangulitos nosotros podemos determinar que yo encuentro que esta es una forma muy, muy peculiar de mostrar esto y lo encuentro muy educativo en sí, porque podemos decir, por ejemplo, que ya el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si tenemos la corriente, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, entonces voltaje arriba, resistencia abajo. Y sucesivamente cuando tenemos la resistencia es el voltaje arriba y la corriente abajo, ¿ya? Entonces, este triangulito les va a servir para la vida, porque es muy fácil de pensar de que, bueno, B y R, entonces nos va a permitir saber todas las combinaciones que nosotros podemos obtener gracias a la ley de Ohm. Entonces, resulta que nosotros sabemos que algunos materiales tienen cierta resistividad a que pase la corriente, ¿ya? Y nosotros conocemos o tenemos mapeados esas resistividades. Entonces, en el caso de las rocas, de los tipos de suelo, esto ya está estudiado y se ha estudiado bastante. Y hay algunas tablas que nos pueden decir qué roca o qué tipo de suelo corresponde cada resistividad. Entonces, si nosotros medimos o podemos obtener una medida de esta resistividad, nosotros vamos a tener inmediatamente, o vamos a poder teorizar o imaginar un poco a qué material, por qué material nosotros estamos induciendo una corriente. En ese sentido, bueno, acá tenemos la resistividad y tenemos los tipos de suelo. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de suelo que es como más, bueno, dice escudo, pero es como, claro, más firme, ¿cierto? Y que generalmente no tiene fluido. Una roca, por ejemplo, en caso de las rocas con más fluido, más, ¿cómo se llama? Con más agua, ¿cierto? Son estas, ¿cierto? Que son algunas de las rocas metamórficas, algunas rocas ígneas, máficas, félsicas, etc. Si tenemos sedimentos glaciales, su resistividad va a corresponder a estos rangos, ¿cierto? Donde tenemos la arcilla, ¿cierto? El grave, la arena. Y si tenemos rocas más sedimentarias, vamos a estar entre estos rangos de resistividad. A su vez, si ya son más, estamos hablando de acuíferos o agua, ya agua presente bajo la tierra, sabemos de que el agua salada va a tener una resistividad más baja y lo que hablamos como permafrost, ¿cierto? Va a tener una resistividad mucho más alta. Esta tabla es muy importante porque nos va a servir como medida para interpretar los datos que nosotros vamos a estar midiendo cuando usemos los métodos eléctricos. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a la resistividad? Primero tenemos la porosidad. ¿Qué hablamos qué entendemos por porosidad? Si ustedes tienen una roca, ¿cierto? Uno siempre ve la roca y la mira y es dura, ¿cierto? No le ve ningún hoyito, pero si uno le ve como a puntos más microscópicos, es muy probable que tenga ciertos poros, ¿ya? Poros vendrían a ser como agujeritos chiquititos que tiene la roca dentro. Si es una roca con alta porosidad, la resistividad o baja porosidad, la resistividad va a ir variando. Entonces, estos factores igual los tenemos que considerar en la medida de la interpretación de la resistividad que vamos a estar midiendo. Otro factor que afecta a la resistividad es, perdón, acaba de pasar un carro bomba.
Ya espero que no se escuche, bueno, no importa. Otro factor que afecta a la resistividad es claramente la salinidad de las soluciones acuosas. Si los lugares donde estamos o el lugar que estamos midiendo tiene presencia de agua o de fuentes de agua, y estas son más o menos salinas, esto obviamente va a afectar a la resistividad, ¿cierto? A su vez, volviendo al tema también del agua, va a ser el porcentaje de saturación que tengan estas capas de tierra o la roca que estamos estudiando, etc. Que habla acerca, sí, de qué tanto porcentaje de agua tiene. ¿Ya? Cuando está muy saturado, ¿cierto? Es porque tenemos una gran cantidad de agua, y cuando está poco saturado tenemos pequeñas cantidades de agua presentes en el estrato que estamos estudiando. Esta saturación también nos van a cambiar los valores de resistividad y va a afectar obviamente a las mediciones. Otro factor que afecta es la temperatura, obviamente, ¿cierto? Si tenemos mayor o menor temperatura, y la presión si tenemos mayor o menor presión. Entonces, en base a esto, es importante entender de que también las medidas de que nosotros tomemos de la Tierra, la medida de resistividad que tomemos de la Tierra no va a ser tan directo. No va a ser tan directo como, por ejemplo, nosotros vemos acá, de que efectivamente si medimos cierta resistividad, vamos a hacer obviamente un granito, o obviamente hay un arcilla, un clay, ¿cierto? Ya que esto también va a depender de estos factores, si el estrato tiene mucha porosidad, ¿cierto? Si hay salinidad cerca, si hay masas de agua, entonces la interpretación en este sentido se nos vuelve un tanto más compleja. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos para medir esta resistividad, o cómo nosotros hacemos estos estudios? Para entender esto, primero necesitamos hablar un poco acerca de las líneas equipotenciales, ¿cierto? Las líneas equipotenciales, como su nombre lo dice, son líneas que tienen la misma potencia, ¿ya? Si nosotros tenemos un campo de corriente constante, que son dos placas, ¿cierto? Una positiva y una negativa, las líneas o la corriente va a pasar de la positiva a negativa en esta dirección, ¿cierto? Las líneas rojas que ustedes ven acá, que están perpendiculares a las flechitas, son las líneas equipotenciales de este campo constante. Donde nosotros pongamos en este punto, eso quiere decir que si tomamos este punto que está acá, 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 estas van a tener exactamente la misma medición. Cuando nosotros tenemos una carga puntual, es decir, solamente una carga positiva, las líneas equipotenciales se van a ver como muestra esta figura. Nosotros tenemos una carga positiva acá y hay una radiación de energía, ¿cierto?, hacia afuera de este círculo. Las líneas equipotenciales van a tener esta forma más circular. Finalmente, si nosotros tenemos un dipolo donde hay un polo positivo y un polo negativo, y estas son las líneas de corriente que ven acá, son las flechas que indican, las líneas equipotenciales se van a ver como muestra la figura, ¿cierto? Vamos a tener líneas equipotenciales alrededor del polo positivo y líneas equipotenciales alrededor del polo negativo, donde la corriente va desde positivo hacia negativo. Esto también lo vamos a ver después cuando hablemos de magnetismo, que también es bastante similar a lo que vemos acá, y bueno, y de las líneas equipotenciales acerca del campo, de los campos terrestres que nos protegen de diferentes cosas. Ahí lo vamos a ver con un poquito más de detención. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo medimos? ¿Ya? Por ejemplo, este es un gráfico que muestra las líneas equipotenciales para un semiespacio homogéneo. ¿Qué significa que es un semiespacio? Significa que tenemos un espacio acá que tiene un material y arriba de este material hay nada, es decir, está la atmósfera. Entonces tenemos un semiespacio homogéneo de 1 ohm y un flujo de corriente de 1 amper, y los electrodos de corriente están separados por un metro, un electrodo positivo y un electrodo negativo. En esta gráfica nosotros podemos ver cuál es el voltaje, ¿cierto? Y los flujos, las líneas equipotenciales de corriente que podemos observar en esta gráfica. Los colores nos indican los volts, ¿cierto?
y podemos ver que a medida que nos vamos alejando, estos van cambiando, disminuyendo, pero siempre siguiendo este tipo de curvatura o este tipo de forma bastante circular de las líneas equipotenciales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? ¿Cómo medimos en sí? Lo que hacemos es que nosotros inyectamos corriente al suelo en un punto y medimos la variación del voltaje o la resistividad aparente en otro punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, nosotros tenemos que el voltaje es igual a la resistividad multiplicado por la corriente, ¿cierto? Eso lo vimos al principio con nuestro triangulito que nos medía toda la BRKI, digo, perdón, el BI y la resistividad, ¿cierto? Y esto dividido por K. ¿Y qué es K? K es la componente geométrica de donde está nuestro dipolo, ¿cierto? Y donde están nuestros receptores positivos y negativos. Entonces, en este caso, la componente geométrica va a estar dada por 2pi dividido la parte geométrica, que vendría a ser 1 sobre la distancia de C1 a P1, 1 sobre la distancia de C2 a P2, 1 sobre la distancia de C1 a P2 y de C2 a P1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la componente geométrica, que es en particular para este tipo de arreglo, es decir, donde uno inyecta corriente acá y la mide acá. ¿Ya? De aquí nosotros podemos obtener la resistividad aparente, en que se refiere a ρ, que es esta, ¿cierto? La resistividad, que va a ser igual a la multiplicación de nuestro factor geométrico por el voltaje sobre la corriente. ¿Ya? ¿Queda claro? Profe, ahí, por ejemplo, las distancias generalmente se miden en metros, ¿cierto? Están o en centímetros. Es que no sé cómo sería una prueba de campo en específico. Por Claro, ejemplo, bueno, ¿cómo se mide? sí, en general sí se miden en metros y bueno, ahí vamos a ver un poco de cómo va a ir dependiendo. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos midiendo en A, que A va a ser una distancia cualquiera, ¿ya? Entonces acá hay una distancia A entre C1 y C2 y una distancia A entre P1 y P2 y entre ambos hay una distancia NA, ¿ya? Entonces, estas distancias geométricas, bueno, nosotros siempre usamos MKS en la mayoría de los estudios, que es metro kilo segundo, ¿cierto? Para poder obtener los diferentes valores. Pero va a depender mucho de los arreglos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero vamos a ver cómo nosotros podemos tener diferentes tipos de arreglo donde nosotros posicionamos ciertos electrodos de corriente y leemos y posicionamos ciertos electrodos de potencial que leen esta corriente que nosotros estamos inyectando a la Tierra. Entonces, por ejemplo, este es un arreglo que se llama la configuración del método dipolo-dipolo, ya porque tienes una parte, un dipolo que lee y un dipolo más allá que ejerce la corriente, que ingresa corriente. En este caso, el valor que ustedes ven acá, ρA, se refiere a resistividad aparente, y la resistividad aparente va a depender, va a ser igual, ¿cierto?, a un factor geométrico, que está dado por esta parte que está aquí hasta acá, multiplicado por la variación de voltaje dividido por la corriente inducida. Entonces, pensemos acá. Nosotros tenemos un dipolo acá, A y B, que son los electrodos de corriente. A través de esto nosotros vamos a inyectar corriente. Oh, perdón. Felipe, ¿estabas esperando hace mucho? Disculpa, no me había dado cuenta. Espero que no.
Bueno, Felipe, estamos hablando acerca de los métodos eléctricos para prospección, para encontrar minerales o cosas bajo la tierra. Así como un resumen muy rápido. Bueno, como les comentaba, esto va a depender mucho acerca de los arreglos que nosotros tengamos. ¿Ya? Diferentes... Sí, Felipe, ¿te habías conectado hace mucho? Disculpa, es que no me había dado cuenta, como que estaba hablando. La profe, no, recién. Ah, ya, ya, perfecto. Estamos hablando acerca del método geofísico de resistividad eléctrica, ¿ya? Para ver qué hay bajo tierra usando la electricidad. Ah, vale. Bueno, en este momento estamos hablando acerca de la configuración de los electrodos del método dipolo-dipolo. Dijimos que acá hay dos electrodos de corriente, A y B, y acá nosotros estamos ingresando corriente a la Tierra, ¿ya? Así como que aquí le estamos metiendo la corriente al estrato. Y esta, entre uno y otro, entre A y B, vamos a tener una distancia A, y entre M y N, que son los electrodos de potencial, los que nos van a medir la variación de voltaje, vamos a tener también una distancia, bueno, tenemos entre M y N tenemos una distancia B. Y la distancia entre este punto y este punto va a ser NA. En general, la distancia A y la distancia B van a ser iguales para este método, que es un arreglo que ya se ocupa. Y con esta ecuación nosotros vamos a poder medir finalmente cuál es la resistividad aparente que existe en este segmento. Pero este no es la única configuración que existe, existen varias. De hecho, acá les voy a mostrar otro tipo de configuración que se llama la configuración de los electrodos de Wiener. En este caso, la resistividad aparente va a estar dada por esta ecuación que está acá, 2pi por A, multiplicado por la variación de voltaje dividido la corriente. En este caso, A y B son los electrodos de corriente, es decir, acá estoy inyectando los bordes, estoy inyectando la corriente, y M y N son los electrodos de potencial, y acá estoy leyendo lo que me da, leyendo las variaciones de corriente, entonces leyendo un poco el tema, la variación de voltaje para poder calcular la resistividad del material. Y A, en este caso, es el espaciamiento entre los electrodos. Entonces, entre A, podemos ver de que entre A y M es el mismo espaciamiento que entre M y N y entre N y B. ¿Ya? Este es otro tipo de configuración y nosotros podemos obtener a través de esta ecuación que tenemos acá la resistividad aparente de este estrato o de este subsuelo. En esta figura les presento otro tipo de configuración, ¿ya? Esta se llama la configuración de los electrodos de... Ay, nunca he sido buena para este tipo de nombre, pero pongámosles que es Schulenberg, por decir algo, donde esta persona nos propone que midamos la resistividad aparente con este tipo de arreglo, donde A y B nuevamente son los electrodos de corriente y están a una distancia, están en las partes exteriores, ¿cierto? M y N son los electrodos de potencial y están posicionados al centro a una distancia A entre los electrodos, entre estos electrodos de potencial, ¿cierto? Que la idea es que este A sea muy pequeño y sea constante en tiempo, y S es el espaciamiento medio en los electrodos de corriente, que va desde el centro de la parte donde nosotros estamos leyendo el potencial, ¿cierto? Estamos leyendo la variación de voltaje, hasta donde nosotros estamos inyectando la corriente. La idea de este método es que este se vaya variando con el tiempo y nos permita hacer un sondeo vertical. El dónde y cómo y por qué se ocupan los diferentes métodos va a depender de muchas cosas, ¿ya? Va a depender primero de lo que nosotros queramos, qué queremos medir. Si lo que queremos medir, por ejemplo, son los estratos, si lo que queremos medir es ver si en un punto hay agua abajo, hay agua subterránea, si queremos medir, no sé, bueno, cualquier cosa que queramos medir va a depender de eso,
la configuración de cómo nosotros pongamos los electrodos de corriente y los electrodos de potencial. En particular, la configuración de electrodos de Schlumberger, puede que así sea el nombre, se ocupa principalmente cuando nosotros queremos hacer un sondeo eléctrico vertical, ¿cierto? Donde queremos medir solamente un punto, ya que al alejarnos, al tener esta variación de voltaje acá, y al poner la inyección de voltaje más afuera, más afuera, más afuera, nosotros estamos intentando llegar más abajo y más abajo y más abajo cada vez más. Entonces es particularmente útil para los sondeos verticales. En el caso de la configuración de Wenner o la configuración dipolo-dipolo va a depender de otros factores, como les mencionaba, de lo que nosotros queramos medir, o las capacidades que tiene el terreno, o dónde nosotros estemos, etcétera, o cuántos instrumentos tengamos, los largos de los instrumentos que tenemos, puede que también tengamos un problema con eso, ¿cierto? Que tenemos poco cable y no nos da, entonces va a depender mucho de todas esas cosas. Claramente estos métodos tienen ventajas y desventajas cada uno, y son cosas que la persona tiene que evaluar una vez que instale esto en el terreno, ¿ya? Finalmente, la resistividad aparente con el método, la configuración de electrodo de Schlumberger corresponde a la que vemos acá, ¿cierto? Donde esto es el factor geométrico, y el factor geométrico lo multiplicamos por la variación de voltaje dividido la corriente. Ahora, ¿cómo es que se mide? ¿Cómo medimos, por ejemplo, la profundidad con el método dipolo-dipolo? En el caso del método dipolo-dipolo, ¿cierto? Tenemos ahí que tenemos un par de dipolos que generan corriente y unos que los leen. Y si nosotros tenemos estas posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hasta 20, y donde entre 1 y 2, en la posición 1 y 2 hay un espacio A, en la posición 2 y 3 hay otro espacio A, etc. Es decir, están espaciadas cada una, está espaciada una distancia A. Al medir acá en los primeros 4 segmentos, nosotros lo que estamos midiendo en realidad es un solo punto, ¿ya? Eso quiero que quede claro, que es muy diferente a lo que habíamos visto en el método geofísico de sísmica. Nosotros lo que estamos midiendo acá va a ser, ponemos nuestra configuración, ponemos nuestro instrumento, y lo que vamos a medir, vamos a mirar nuestro instrumento y va a decir como, no sé, 10. Y eso nosotros lo anotamos, 10, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos una medición donde la diferencia entre cada uno de los electrodos es de 2 veces A, nosotros vamos a ir llegando en este caso, llegaríamos a la medición 18, ¿ya? Si nosotros ahora alargamos esto a 3 veces A, al espaciamiento entre los electrodos 3 veces A, vamos a llegar a medir el número 32. Si fuera 44 veces A, nosotros vamos a medir un punto 43, etc. Y así vamos bajando, midiendo de esta forma. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo medimos el resto de los puntos? Bueno, es muy fácil. Hacemos lo mismo, pero partimos, en vez de partir en 1, partimos en 2. Entonces, eso nos va a permitir ver este perfil, así como medio diagonal. Luego, si partimos en 3, nos va a permitir ver este perfil, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, para formar finalmente un perfil, no solamente una parte vertical, lo que nosotros hacemos es ir moviendo esta configuración y ir arreglando esta configuración de modo que nosotros podamos tener varios puntos en la grilla, y con estos puntos en la grilla poder determinar finalmente cuál es, hacer una especie de interpolación en estos puntos, ¿cierto? Y poder tener una idea más grande de cómo es el terreno en ese lugar. Entonces, bueno, si nosotros queremos hacer lo mismo, pero con la configuración de Wenner, es muy similar a lo que habíamos hablado anteriormente. Si nosotros tenemos una configuración que parte, tenemos una configuración, ¿cierto?, donde tenemos muchos espacios, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20. Nosotros primero vamos a hacer un arreglo que va a partir en la estación número 1 con un espaciado de A, y vamos a obtener el punto 1. Si nosotros espaciamos estos 2A, es decir, 2 veces el espaciado que teníamos antes, vamos a tener el punto 18,
Si lo espaciamos 3 veces, vamos a tener el punto 32. Y así sucesivamente. Y del mismo modo que en el caso anterior, si nosotros quisiéramos tener todo el perfil, lo que nosotros tenemos que hacer es ir moviendo esta configuración a cada uno de los puntos. Finalmente nosotros, bueno, como aquí dice el dibujito, vamos a tener una medida de lo que es la resistividad de la variación del voltaje y conociendo ya la configuración, ya que la configuración nosotros pusimos los electrodos, nosotros sabemos qué configuración usamos, dipolo, Wener o la otra, ¿cierto? Con eso ya nosotros podemos tener la resistividad aparente de estos puntos bajo tierra. Ahora, ¿cómo se puede llegar a interpretar un poco el tema de los sondajes eléctricos, en el caso de los sondajes eléctricos verticales, o cómo nosotros vamos a ver los datos? ¿Cómo los vemos? Bueno, vemos lo siguiente, tenemos el espaciamiento entre los electrodos, ¿cierto? En el eje X, en esta parte, y en el eje Y nosotros vamos a tener la resistividad aparente. Entonces, a medida que vemos los espaciamientos, vamos tomando un dato, ¡pup!, lo graficamos. Otro dato, etcétera, y lo vamos a graficar. Recuerden que lo que les mencioné, esto es más que nada para el arreglo, cuando nosotros queremos sondajes eléctricos verticales, ocupamos el arreglo de este caballero, ¿cierto? Donde va a depender de este espaciamiento de los electrodos. Ese es el espaciamiento que nosotros estamos hablando en el gráfico que les mostré. El espaciamiento entre estos dos electrodos, ¿cierto? Entre la mitad y uno de los electrodos de corriente. ¿Ya? Entonces, al graficar esto, nosotros tenemos el espaciamiento, ¿cierto?, del electrodo y la medida de la resistividad aparente, que es en ohm metros. Y vamos a tener diferentes puntitos que son estas estrellitas. Obviamente después nosotros hacemos una suerte de un modelo, ¿cierto? Una suerte de interpolación de estos datos, de estos resultados que obtuvimos, y vamos a obtener una curva, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta curva que está dibujada acá. Pero después viene lo más difícil. Y lo más difícil es, primero, estimar cuánto, a qué equivale cada uno de los espaciamientos de estos electrodos, qué tan profundo llegamos, ¿ya? Porque hay una relación entre el espaciamiento de estos electrodos y la profundidad a la que queramos llegar, que va a depender también de varios factores y de varias asunciones que nosotros queramos, no son asunciones, assumptions, bueno, de cosas que nosotros asumimos reales, ¿ya? Que van a depender del terreno. Entonces, nosotros primero llegamos a esta interpretación de que el espaciamiento de los electrodos va a ser similar a estas profundidades, ¿ya? Y luego viene ya el tema de la interpretación. Entonces, si nosotros tenemos esta curva que está acá y nosotros tenemos este tipo de resistividades, de alguna u otra forma vamos a llegar a interpretar, o esta persona, la que hizo este estudio, interpretó de que en realidad esta resistividad aparente obedece a la presencia de 3 estratos diferentes que tienen una resistividad constante aquí, otra acá y otra acá. Es decir, que tenemos un estrato de 0.5 a 4 metros de profundidad, de 4 metros a 50 o 60 metros de profundidad, y luego de esta profundidad ya tenemos un estrato nuevo hasta 500 metros de profundidad. Entonces, no solamente el tomar el dato, de hecho yo creo que el tomar el dato es como lo más fácil que pueden haber, o lo más fácil que puede hacer, porque ya una vez teniendo los datos, ¿cierto?, teniendo este arreglo que nosotros mismos pusimos, el obtener la resistividad aparente es casi trivial. El problema más grande acá es la interpretación que nosotros le podemos dar a esta resistividad aparente. Y claro, y eso va a depender de bastantes factores, que es, por ejemplo, lo que nosotros queremos buscar. Ya vimos de que en el tema de interpretación, la resistividad no solamente va a variar por el tipo de roca, sino también por otros factores, como los que les mencionaba acá, ¿cierto? Que era la porosidad, la salinidad de las soluciones acuosas, el porcentaje de saturación, la temperatura y la presión. Entonces igual tenemos que ser un poquito como tener
conocimientos previos, ojalá, del lugar donde estamos realizando estos estudios, que nos permitan tener una interpretación correcta de los datos de resistividad aparente que nosotros estamos obteniendo a través de las diferentes metodologías o arreglos que nosotros pongamos en la Tierra, es decir, de toda esta configuración de electrodos de donde yo ingreso la electricidad y donde yo la mido. Entonces, en general, la configuración es como lo más fácil, según yo, digo, es mi perspectiva personal. La medición es un poquito trivial, ¿cierto? Porque vamos a tener el conocimiento del arreglo y de cómo nosotros podemos obtener la resistividad aparente. Y lo más complejo va a ser el tema de la interpretación. Ahora, bueno, quiero preguntarles primero si quedó alguna duda con el tema de los sondajes eléctricos o cómo se ocupan o cómo se hacen. Profe, una consulta. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo las personas que hacen esto estiman qué método tienen que ocupar? Mira, en general hay ventajas y desventajas de cada uno de los métodos que yo les puse. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un sondeo vertical, lo mejor es usar el método de Schlumberger. Si quisieran hacer un sondeo como más de estratos para ver, por ejemplo, cuál es la composición de los estratos, se recomienda usar una configuración de dipolo-dipolo. Y si ya quieren ver, por ejemplo, la heterogeneidad de estos estratos o qué cosas raras hay entre medio de los estratos, se considera mejor hacer una configuración de Wenner. Entonces, claro, cada uno de los métodos tiene su pro y su contra, y claro, ahí nosotros, dependiendo de lo que nosotros queramos ver o de las capacidades que también tengamos en ese momento, de los conocimientos que tenemos del terreno o de lo que queremos encontrar o no, es donde vamos a ocupar estas diferentes configuraciones que nos van a poder dar como algunas eh, pistas o información acerca de lo que está pasando bajo tierra. Ah, ya, profe, vale. Igual estos no son solamente las únicas configuraciones, ya después se ponen, hicieron como revueltos entre estas configuraciones para obtener otras cosas y así, por ejemplo, no sé, muy probablemente en la literatura puedes encontrar de que hay una configuración mucho más idónea para encontrar acuíferos o para ver el permafrost o otra para ver mejor, no sé, eh, para estudiar los volcanes, otro para estudiar algún mineral. Entonces, hay varios tipos de configuraciones que después se empezaron a estudiar y se empezaron a especificar para cada uno de los casos que tú pudieras querer usar. ¿Alguna otra consulta? ¿Les queda alguna duda con esto? Ok. Bueno, en realidad, como les mencionaba, en sí este método eléctrico es como uno de los más simples, los más fáciles. De esto tampoco la instrumentación no quiero decir que no es muy costosa relativamente comparado con el resto, pero incluso uno la puede hacer. De hecho, yo tengo un profesor de que él hizo su propio instrumento para las clases, ¿cierto? Y nos permitió usarlo libremente. Entonces, es uno de los métodos como más usado y que es bastante simple de poder implementar, porque ya sabiendo un poco de electricidad, ¿cierto? Y teniendo claramente todas las precauciones del caso, eh, podrías ya manejar, implementar este método en diferentes lugares. Aunque, como les mencionaba, el tema de la interpretación aquí es clave y es como lo que es más complejo en este tipo de métodos geofísicos. Bueno, para cerrar un poco con el tema de los métodos geofísicos, les quería mostrar esta publicación. Esta publicación es de un grupo de la Universidad de Chile, de Daniel Díaz,
y estaba intentando acordarme del año, pero se me olvidó. Pero es una publicación que habla acerca de que hicieron un estudio con métodos geofísicos en la falla de San Andrés, digo de San Andrés, de San Ramón, la falla de acá que está en la parte este de Santiago, ¿cierto? Y que es una falla que en realidad también hemos hablado durante esta clase. Bueno, con esto voy a cerrar entre comillas el tema de los métodos geofísicos, voy a cerrar los métodos geofísicos en esta unidad que estamos viendo de geofísica ahora, porque después vamos a retomar un poco en la unidad de gravedad y en la unidad de magnetismo. Bueno, pero como les mencionaba, yo les quería mostrar esta publicación, que es una publicación bastante interesante. Primero, posicionémonos un poco en el espacio. Nosotros estamos hablando de la falla de San Ramón, que está en el lugar donde está Santiago Metropolitano, ¿cierto? Si nosotros hacemos un zoom en esta área, vamos a tener aquí el río Mapocho, y esto es donde supuestamente está pasando la falla de San Ramón, ¿ya? Acá vemos la quebrada de Macul, y por estos lugares es donde nosotros vamos a empezar a mirar un poco más, o por donde estaban mirando las personas que realizaron este estudio. Bueno, acá los colores de este mapita indican la geomorfología del lugar, ¿cierto? Nos dicen de que la edad de las rocas principalmente, y dónde debería estar o dónde está mapeada la falla un poco más. ¿Dónde se realizó el estudio? Bueno, se realizó un estudio geofísico en este sector y en este sector por este lado. ¿Ya? Si nosotros ya hacemos una ampliación, vemos de que acá se realizó el estudio que nosotros tenemos es en este sector que está acá con el cuadradito, ¿ya? Esta es la falla de San Ramón, y esta es otra continuación de la falla de San Ramón. Bueno, recordemos que la falla de San Ramón es como un conjunto de fallas, ¿ya? Un sistema de fallas, no solamente como una parte, sino que son como varias partecitas que se fueron como rompiendo. Entonces, acá tenemos una parte del sistema de falla de San Ramón, y acá tenemos otra parte del sistema de falla de San Ramón. La línea L1 que vemos acá, que va a ser una línea donde nosotros donde los investigadores hicieron un trazado de prospección eléctrica, pasa por ambos sistemas de falla, y acá en este segmento pequeño que tenemos acá, hicieron diferentes estudios también, en este caso sísmicos, que pasaron por los puntos P4, P1, P3 y P2. ¿Ya? Ahora, nosotros acá vemos, bueno, lo que les quería mostrar acá, que igual fue algo que quedó un poquito dando un poco de bote, ¿cierto? La clase pasada, quedaron con algunas dudas con respecto a esto, es que en este estudio hicieron un perfil sísmico, es decir, que tiraron una línea sísmica en este punto, en esta línea. Cada uno de los puntos son puntos donde ellos pusieron instrumentos, ¿cierto? Y donde midieron la llegada de las ondas sísmicas. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, en estos gráficos nosotros podemos ver algunas de estas llegadas, o algunas de estas curvas de las llegadas que ellos graficaron, donde podemos ver en rojo las primeras llegadas, ¿cierto? Y en verde las ondas refractadas, que nos indican este tipo de perfil. Y así sucesivamente los autores nos muestran diferentes ejemplos. Ellos te dicen así como, bueno, tomamos este punto y acá pusimos la fuente sísmica, o en este lugar pusimos la fuente sísmica, donde nos muestran un poco cómo ellos seleccionaron las primeras llegadas, o a qué refieren cada una de estas curvas, que no solamente son las curvas de las primeras llegadas, sino también las curvas reflectadas y reflejadas que obtuvieron a partir de los estudios del método geofísico de reflexión y refracción de las ondas sísmicas. Y los perfiles de velocidad que estimaron a las diferentes profundidades, que tendrían sentido con este tipo de gráfico.
Entonces, si ustedes se preguntaban, bueno, como se ve lo que habíamos visto las semanas pasadas, ¿cierto? Acerca del método geofísico de reflexión y reflexión, se ve algo más o menos como esto, ¿ya? Así se ven las imágenes y de acá nosotros ya podemos obtener estos perfiles con profundidad y la velocidad de la onda P en este caso, que lo vemos en el eje X. Si quieren leer este estudio con más detenimiento, yo les puedo pasar el paper, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les comentaba, estas personas lo que hicieron fue hacer estos estudios donde tenían una fuente sísmica y leían las llegadas y empezaron a hacer interpretaciones con estas llegadas y con estos perfiles. Esta figura que ustedes ven acá es la que corresponde a P01, es decir, a este perfil que está en este punto, ¿ya? Donde ellos tomaron todas estas ondas y lo que ustedes ven acá es todas las líneas o todos los rayos que ellos usaron para llegar a esta figura. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que habían rayos que viajaban desde la fuente, ¿cierto?, al receptor, y del receptor, cuando nosotros poníamos la fuente en el receptor, del receptor a la fuente, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de mediciones? Bueno, esta figura nos muestra la densidad de rayos que hubo en esta medición y nos da como un poquito una visión de qué tan densa fue o qué tanto nosotros podemos creerle, entre comillas, a esta interpretación o a los resultados que finalmente obtuvimos. Luego lo que ellos hicieron fue tomar cada uno de los perfiles que obtuvieron y los interpolaron para llegar a figuras como la que vemos aquí, ¿ya? En este caso, P1 pasa a través de la falla, ¿cierto?, del sistema de falla, y se puede ver claramente acá, bueno, o eso es lo que interpretan ellos, que tenemos una parte, las diferentes paredes, ¿cierto?, de la falla, donde esta parte es la que se mueve y es la parte que sube. Además, bueno, también hicieron lo mismo para cada uno de estos perfiles, no solamente para el P1, para el P4, también hicieron perfiles perpendiculares o paralelos a la falla, perpendiculares a P1 y P4, los cuales pueden ver aquí, este es un ejemplo del perfil P02, que es lo que ven acá. Este perfil, donde los puntitos indican dónde estaban posicionados, perdón, donde los puntitos indican dónde estaban posicionados los instrumentos, acá con estrellas, y esta es la densidad de rayos que tuvieron para poder determinar este modelo. Lo que me gusta del estudio es que no solamente te está mostrando los resultados, sino también está mostrando un poco cómo llegaron a estos resultados y cuál es la densidad de rayos, es decir, cuánta confianza le tenemos a los resultados que obtuvieron con estos métodos geofísicos. Finalmente, lo otro que hicieron fue tomar una línea que es la línea L1 que ustedes ven acá, y a través de esta línea ellos realizaron una medición de resistividad, ¿ya?, donde este es el cálculo de la medida de la resistividad aparente, y este es el cálculo de la resistividad aparente, ¿cierto? Acá podemos ver como los diferentes puntos que midieron, y bueno, si notan, yo creo que usaron también un arreglo dipolo-dipolo, y notan exactamente la misma forma o configuración que vimos en los ejemplos anteriores, ¿cierto? De que nosotros para llegar más profundo movemos el dipolo y tenemos este segmento con un poco de pendiente, que nos va diciendo hasta qué profundidad llegaron, y nos van tomando va tomando este tipo de forma, ¿ya? Estas son las medidas de la resistividad, y esto es el cálculo ya sacando algunas muestras, ya limpiando un poco el resultado para obtener finalmente lo que nosotros vemos acá de la resistividad aparente en esta línea L1. ¿Sí? Cuéntame. ¿Para qué sirve la resistividad? ¿Para qué sirve saber la resistividad en una falla? Esa es una muy buena pregunta y creo que la voy a responder con esta siguiente figura.
En este caso, por ejemplo, bueno, esta figura lo que hace es que resume, entre comillas, los productos que ellos obtuvieron en este trabajo, ¿ya? En este caso tenemos el perfil 0.4, ¿cierto? Que nosotros vimos que el perfil 0.4 estaba acá, ¿ya? La línea L1, que incluso es más larga que esto, porque como vimos en la primera figura era como que cruzaba incluso otra parte, y el perfil P1. Esos tres perfiles se muestran en este punto, ya un poquito más de escala, ¿cierto? El perfil 4 se debería posicionar como por este lugar aproximadamente, y el perfil 01 se debería posicionar por este lugar. Entonces, acá, bueno, lo que nos muestra la resistividad en este caso, nos está mostrando algo muy similar a lo que también nos están mostrando los perfiles. Que hay una variación, que el estrato superior, ¿cierto? Que tiene una variación de velocidad, en este caso de la onda P, y a su vez, en este punto nosotros vemos de que hay unidades de alta resistividad y hay unidades de baja resistividad, ¿ya? Tanto en los métodos sísmicos como en el método eléctrico podemos ver claramente, o lo que ellos interpretan en sí, es la zona de falla del sistema de falla de la falla de San Ramón, que está en esta parte C, y ven también una falla aquí en la parte D y otra acá en la parte B, donde de hecho aquí en este espacio hay un camino. Y en particular algo que también llamó bastante la atención, que si quieren ver el paper después lo pueden buscar harto, es que en este punto, que también hay una falla, se ve claramente que esta parte de menor resistividad subió, ¿cierto? Sube un poco más, y se muestra muy claramente de que acá hay una falla clarísima, porque esta parte es de alta resistividad y esta parte es de menor resistividad, diciéndonos que de cierta forma esta unidad que estaba acá subió y generó esta falla. Entonces, igual nos da como indicios de lo que está ocurriendo abajo, y nos da indicios de los materiales que pueden estar en, en el conjunto de fallas de la falla de San Ramón. Por eso también nos sirve un poco la resistividad. Y como yo les mencioné, igual el tema de medir la resistividad es un poco, no quiero decir que es más fácil, pero es mucho más accesible de repente, y se puede hacer estos perfiles mucho más largos, que por ejemplo el L1 fue todo este perfil, mientras que los perfiles de sísmica solamente se hicieron en este cuadrado pequeñito que ven acá, que son los perfiles que vemos directamente en estos puntos. Entonces, pudieron abarcar mucho más distancia usando el perfil eléctrico. Profe, pero por ejemplo, ¿qué ocupan de fuente, en este caso, como para meterle corriente a la Tierra? ¿Qué ocupan de fuente? Es una buena pregunta. En general, por ejemplo, cuando ya son perfiles mucho más pequeños, no tan largos como este, por ejemplo, este perfil tiene 850 metros, ¿ya? Eh, mm, yo me acuerdo que cuando yo estaba, ocupábamos como un inductor de corriente que estaba con una pequeña batería, no algo muy complejo. Yo creo que en este caso, ya que el perfil ya es bastante más largo, tienen que ocupar como un inductor de corriente mucho más grande, que les permita llegar a las profundidades que igual están viendo, que, que es bastante profunda, entre comillas. Sí, porque, por ejemplo, no creo que ocupen una batería de esto. No, no, Solo por no el- difícil, ¿ah? Pero tampoco tan imposible. Digo, no, yo creo que en sí necesitas inyectar un poco más de corriente, porque igual va a depender de cuánta resistencia tenga el material. Si el material tiene alta resistencia, vas a necesitar más corriente si quieres llegar más profundo. Entonces, por eso igual depende harto mucho de este tema, como un poco de la evaluación que pueden tener las personas que se dedican a esto, como tener buen ojo en realizar este tipo de mediciones, porque tienen que adecuar los instrumentos para poder ver a más profundidad. Pero yo tenía unos dibujos y creo que no los puse de la gente
que hacía esto y no, se me olvidó ponerlos, perdóneme. Pero en general, si tú los ves, andan siempre como con dos mochilas o un carrito cargando el inductor de corriente y las mochilas con un montón de cable. De hecho, yo me acuerdo haber cargado una mochila con esos cables y que en realidad alguien tomaba el cable y yo caminaba nomás con mi cablecito. Eh, y bueno, y eso también es lo que lo permite en sí ser un método que se puede usar bastante más fácil que otros métodos, pero sí requiere también campañas de terreno bastante cansadoras y que pueden ocupar muchos recursos humanos, más que nada. Bueno, igual esta última figura que les mostré o que les quería compartir es la figura donde efectivamente nosotros vemos un poco cómo se rompe esta falla, ¿cierto? Porque, bueno, en la falla de San Ramón a todo esto se realizaron agujeros literalmente sobre la falla para ver cuánto había sido el movimiento de la falla en los últimos años, los últimos miles de años. Y en este caso uno puede ver que acá hay un tipo de material que se replica acá arriba, entonces implica de que esta pared fue la que subió, ¿cierto? Y que es algo muy similar también a lo que estamos viendo un poco con los perfiles de velocidad, ¿ya? Que, que, que podemos, entre comillas, replicar a través de estos perfiles o ver a través de estos perfiles las fallas que encontramos o las fallas que encontramos dentro del sistema de fallas de San Ramón. Así que eso con los métodos geofísicos. No sé si tienen alguna otra consulta. Yo, profe, usted menciona que trabajaban con baterías. Eso casi siempre viene siendo corriente continua, pero para profundidades más altas no se utilizará corriente alterna, o no, nunca se llega a usar la corriente alterna. Eh, Mira, sabes que yo no soy muy experta en esta área, pero en general, por lo que tengo entendido, el uso es de corriente continua por un tema de las mediciones para medir bien la variación de voltaje y la resistividad. En la mayoría de los casos también se usan inductores de corriente o generadores de corriente que hacen que la corriente sea mayor, ¿ya? Igual nosotros estamos tirando, entre comillas, corriente al suelo, entonces tampoco hay tanto riesgo de ingresar tanta corriente al suelo porque, bueno, el suelo es neutro, entonces neutraliza, entre comillas, la corriente, pero sí podemos medir un poco la resistividad que va llegando a los diferentes electrodos. Pero no sabría responderte qué tipo de corriente o qué tipo, por ejemplo, de baterías usan para cada uno de los terrenos. Profe, ¿Mm? y por ejemplo, nunca han hecho estudios con los rayos, porque es una gran carga de corriente que prácticamente toca el suelo. Así como un estudio pasivo, como de geofísica pasiva. Claro, así como poner ¿cómo se llama? Poner algunos receptores de voltaje y medir cuando caen los rayos. Claro. No se hace. No se hace. No, al menos yo no sé que se hagan. ¿Ya? Quizás la gente que estudia los rayos puede ser, pero igual si lo pensamos, es un poco complejo porque en realidad no sabemos cuánto es la corriente del rayo en sí. Entonces, acuérdense que nosotros, en este caso, nosotros sabemos cuál es la corriente que estamos ingresando al suelo, es parte de la ecuación. No solamente es la medición del voltaje, de la variación de voltaje, sino también en la corriente, la que necesitamos saber para saber la resistividad que tiene el suelo. Entonces, en ese sentido, igual sería como un poco más complejo. No sé si se hace, no creo que se haga, honestamente, porque también puede que la gente de atmósfera vea alguna cosa por el estilo, pero más allá con más miras a estudiar el rayo en sí que estudiar como el subsuelo, porque además los rayos no caen siempre en el mismo lugar. ¿Se acuerdan de ese dicho? Que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Entonces, claro, como que esperar ese fenómeno es un poco más, nos deja un poquito como en el aire. En general lo que se hace es como inducir la corriente porque
la gente ya va con una intención de buscar o encontrar algo. Entonces, las compañías mineras, por ejemplo, llaman para buscar algo. No sé, la gente que quiere buscar agua también llama y pide específicamente, o bueno, si es agua, obviamente el método eléctrico va a ser mucho más fácil de poder utilizar. Entonces, como que en ese sentido nosotros ya sabemos más o menos dónde queremos ir y claro, esperar que un rayo ocurra ahí puede pasar mucho tiempo. ¿Es que alguna otra consulta con respecto a los métodos geofísicos, chicos? Por mi parte, no. Ya. Em, entonces, chicos, mira, vamos a tomar unos 10 minutos de recreo. Son las 20:27. Yo creo que ya a las 20, no sé, las 20:28. Ya a las 20:40 estamos volviendo para pasar a el otro capítulo de hoy día, que es proyecciones, que creo que ya lo saben, pero tenemos que pasarlo igual. Así que los veo en unos 10 minutos. Bueno, chicos, como me preguntaron ahora último y yo no sabía, les comento que efectivamente sí se tiene que ocupar corriente continua, ¿ya? Porque lo que necesitamos es saber que no haya variación en tiempo, ¿cierto? La corriente alterna varía en tiempo, entonces necesitamos saber exactamente cuál es el punto de medición. Además, me olvidé también de comentarles que usualmente no es como que se hace una medición en un punto, sino se hacen varias. Es decir, que se pone, se saca el instrumento, se vuelve a poner, posicionar nuevamente y se vuelve a hacer una medición para sacar la variación, la resistividad aparente, y luego se hace como un total para evitar errores, ¿ya? Porque obviamente todos los métodos tienen errores. Les busqué unas fotografías para que vean más o menos cómo es el despliegue de esta metodología. Acá, por ejemplo, pueden ver que están conectados varios conductores, ¿cierto? En línea, ¿ya? Y acá está la persona con el instrumento quien los conecta con los cables o los conecta y desconecta para poner la electricidad en un punto u otro, ¿ya? Como ven, el gran problema siempre son los cables. Necesitamos muchos cables para este tipo de métodos. Así que siempre es un tema andar con bastantes cables para poder llegar a la longitud que nosotros queremos estudiar. Me preguntan qué tan grandes son las baterías. En realidad no son tan grandes como uno esperaría. Los instrumentos son como de este porte, donde unos son los lectores y otros son los inductores, ¿cierto? Y con esto nosotros ya podríamos realizar estudios como los que ven acá o ven acá, que son de la misma parte de estos instrumentos, ¿cierto? Y la típica, unas par de cajas naranjitas, ¿cierto? Las típicas cajas naranjas o cajitas de instrumentos, ¿cierto? Que en realidad, como ven en esta figura anterior, no son tan grandes y son perfectamente transportables por 2, 3 personas. Entonces, sin, como les mencionaba, no se necesita tanto despliegue bueno, si se necesita un gran despliegue de material por el tema de los cables, ¿cierto? Que nosotros tenemos que poner donde están los lectores, los inductores de corriente, etc. Pero el mayor trabajo acá, más allá del terreno y todo, que es un trabajo bastante arduo también, que no le vamos a quitar el mérito, es el tema de la interpretación, ¿ya? Que ahí es donde nosotros necesitamos exponer todos nuestros conocimientos y todo lo que sepamos acerca del tema. Así que, bueno, con eso espero haber respondido algunas de las preguntas que me hicieron. Y ahora vamos a pasar al tópico de proyecciones. Me imagino que durante la carrera ustedes ya vieron esto un poco, ¿no? Eh, pero bueno, hay que pasarlo igual, así que si es un poco reiterativo, lo siento. Bueno, primero hablemos de qué es una proyección, ¿ya? Nosotros cuando queremos proyectar algo es querer poner algo sobre otra figura geométrica, ¿ya? Nosotros podemos proyectar, en este caso, por ejemplo, estamos proyectando los continentes sobre un plano,
Podemos proyectar nuestra mano, ¿cierto? Cuando hace sombra la estamos proyectando en la pared, etc. Entonces, eso es una proyección, es cambiar la forma original, entre comillas, que tenga el objeto para poder ser visualmente, para ponerlo visualmente en otro punto o en otro lugar. La proyección más simple es la proyección de una recta, ¿cierto? Cuando nosotros proyectamos una recta que tenemos en un gráfico, la proyectamos al eje Y y la proyectamos al eje X, ¿ya? Esas son nuestras proyecciones como más simples. Y en sí, eso es lo que nosotros queremos hacer con la Tierra, ¿ya? Bueno, primero vamos a ver un poquito acerca de la geometría de la Tierra, que yo creo que ustedes ya saben un poco acerca de esto. Nosotros en general pensamos de que la Tierra se asume un poco en el contexto como más general, conocimiento general, que la Tierra es una esfera, pero en realidad la Tierra es un elipsoide. Bueno, acá también les quise poner una pequeña figura de Pictoline, me encanta Pictoline, lo encuentro súper bueno, que nos explica un poco de que en realidad la Tierra no es una esfera, sino que al momento de que la Tierra tiene rotación, hace que se reduzca gravedad en los extremos y se ensanche en el ecuador, provocando que esto finalmente haga un achatamiento en los polos y diciendo de que efectivamente la Tierra no es una esfera, sino es un esferoide, ¿ya? Y, y de hecho, perdón, y de hecho, la Tierra es más que un esferoide, es lo que nosotros llamamos un geoide, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar acerca de la Tierra como figura geométrica, luego en la clase de gravedad vamos a estudiar un poco más acerca del geoide. Así que hoy día vamos a hablar más que nada de lo que es el esferoide que llamamos Tierra, ¿ya? Bueno, los invito a que sigan Pictoline, a mí me gusta mucho, hace harta difusión de ciencia, hay varios canales de difusión de ciencia hoy en día en las redes sociales, así que si quieren seguirlos, bienvenidos, porque no hay forma mejor de aprender que con un meme o con una figura, como las que vemos acá. Bueno, entonces nosotros, bueno, tenemos diferentes tipos de medición. Una de las mediciones que es más típica es la medición esférica, donde tomamos nuestro esferoide, ¿cierto? O nuestro elipsoide, y lo ajustamos a una esfera, ¿ya? En el caso de las mediciones esféricas, son en mediciones céntricas, donde, donde nosotros tenemos líneas paralelas, ¿cierto? Que son las líneas de latitud, y líneas perpendiculares, que son las líneas meridianas, o líneas de longitud, ¿ya? Esto nos permite tener mediciones de los grados de distancia, entre comillas, en la esfera, ¿ya? En nuestra geometría esférica, y determinar los puntos en la Tierra gracias a esta geometría esférica. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber este punto, y este punto estaría a una distancia de 50 grados por 50 grados desde el cero, desde un cero imaginario que nosotros ponemos, al este, y 40 grados al norte. Es decir, estamos midiendo los grados, la distancia angular desde la línea que vendría a ser los ceros, ¿cierto? El cero X y Z, y desde ahí nosotros medimos la distancia angular tanto hacia el este como hacia el norte para determinar la posición de nuestro punto. Entonces, este tipo de mediciones nosotros llamamos mediciones esféricas. Pero también tenemos estas mediciones que son mediciones en el plano. Entonces, como les mencionaba un poco, el problema de medir en un plano, o bueno, medir una esfera en una forma en la cual no corresponde un poco a lo que estamos midiendo, es que va a haber una pequeña distorsión de las mediciones, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos nuestra Tierra, ¿cierto? Que es más circular un poquitito, y tenemos el plano de proyección, nosotros vamos a tener que esta superficie que está acá tiene que caber en este espacio que está aquí, ¿ya? Por eso, para que esto entre acá, gran parte de esta superficie tiene que ser representada como en una escala más pequeña de lo normal, ¿ya?
y solamente las partes que coinciden con el plano de proyección van a ser representadas en su escala normal. Así que en ese sentido, lo importante en esto es tener en consideración que vamos a deformar un poco, al hacer proyecciones, nosotros deformamos un poco lo que está en el espacio para poder entrar en este tipo de proyección o plano de proyección. Ahora las proyecciones tienen diferentes propiedades, ¿ya? Tenemos las propiedades conformes, que preservan las formas locales de la Tierra. La idea es que las líneas de la grilla acá sobre el globo forman ángulos perpendiculares. Eso, bueno, para preservar estos ángulos individuales que describen estas relaciones más espaciales, la proyección conforme debe presentar una grilla de líneas que se interceptan en ángulos de 90 grados sobre el mapa, ¿ya? Es decir que si nosotros tenemos el mapa y ponemos una línea, estas tienen que tener una intersección de 90 grados. Esto se logra manteniendo todos los ángulos, incluyendo aquellos entre las intersecciones de los arcos. El problema es que el área encerrada por una serie de arcos se distorsiona en el proceso, entonces no existe un sistema de proyección que puede preservar la forma cuando se trabaja en grandes regiones. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Las proyecciones conformes solamente nos van a servir para formas locales, ya que ya hacer esta proyección como para el globo completo es bastante complejo. Hay proyecciones de área equivalente, donde el objetivo de estas proyecciones es preservar el área con que los elementos son representados, ¿ya? Para ello, las propiedades de forma de ángulo, escala o cualquier combinación de ellas será distorsionada de alguna medida. Así, en este tipo de proyecciones, los meridianos y los paralelos podrían no presentar ángulos rectos en sus intersecciones, ¿cierto? Y en algunos casos, especialmente en el mapa para pequeñas regiones, no será tan obvia la distorsión de la forma y será difícil entre un sistema de proyección conforme y uno de área equivalente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en realidad nosotros en este momento, con este tipo de proyecciones de área equivalente, nosotros estamos privilegiando el área más que el hecho de que los meridianos y paralelos se vean bien en nuestro mapa. Si nosotros comparamos un mapa de proyección de área equivalente con uno de proyección conforme, en una escala pequeña, es decir, en una localidad, es muy probable que no veamos diferencia entre uno y otro. Van a ser bastante similares. Las proyecciones equidistantes preservan las distancias entre ciertos puntos, y la escala no puede ser mantenida correctamente para la totalidad del mapa por ningún sistema de proyección. Sin embargo, existen algunos casos de una o más líneas sobre el mapa sobre las cuales la escala sí se mantiene correctamente. La mayoría de los sistemas de proyección tienen una o más líneas para las cuales su largo sobre el mapa es el mismo, o a escala, que su línea de referencia sobre el globo, sin importar si es un círculo grande o pequeño, recto o curvo. Tales distancias son llamadas verdaderas, ¿ya? Entonces tenemos estos mapas que preservan las distancias entre ciertos puntos que nosotros estamos proyectando, pero no en general, ¿ya? Entonces hay unas partes de que efectivamente vamos a tener una escala muy pequeña o muy grande, pero entre ciertos puntos vamos a tener la escala correcta. Y finalmente tenemos las proyecciones de dirección verdadera, el cual nos dice, bueno, nosotros sabemos que el camino más corto entre dos puntos sobre una superficie curva, como lo es la Tierra, es a lo largo de un equivalente esférico de una línea recta sobre una superficie plana. Es decir, que si nosotros tenemos la esfera, ¿cierto? El camino más corto es como una curvita. Y si nosotros quisiéramos proyectar este punto, ¿cierto? Esta distancia en un plano, lo que deberíamos ver también es una especie de curva, pero en el plano nosotros supuestamente deberíamos ver una recta. Entonces, por eso es como dirección verdadera. Esto es el círculo sobre el cual los dos puntos se encuentran. Los sistemas de proyección de distancia verdadera o azimutables se usan para rectificar algunos de los arcos de los círculos del globo, entregando la dirección o el azimut de todos los puntos sobre el mapa correctamente con respecto al centro. Existen sistemas de proyección de este tipo que también son conformes de área equivalente o equidistante. Entonces lo que nosotros acá estamos es
estamos como priorizando en sí es alguna de estas líneas que tenga como lo que corresponde a esta dirección, ¿ya? Que sea similar para que nosotros podamos proyectar en función de eso, ¿ya? Existen claramente, como dice, esto no importa si son conformes o equivalentes o equidistantes, lo que nosotros estamos buscando en realidad con este tipo de proyecciones es que esta distancia se mantenga. Ahora vamos a la parte de las proyecciones cartográficas. Como les mencionaba, al nosotros intentar proyectar algo curvo sobre una recta o un plano, vamos a tener una instancia dentro de la proyección donde se distorsiona esta proyección, ¿cierto? Y para que esto entre en este segmento, tiene que ser, esta distorsión hace que las cosas se vean más pequeñas, ¿ya? Vamos a tener estos puntos donde tanto la figura geométrica de la Tierra como la figura geométrica a la cual nosotros estamos proyectando, que se llama línea secante, van a ser iguales, por lo tanto en este punto, en estas rayas, esta figura, esta forma no se distorsiona. Pero fuera de estas rayas, obviamente, nuevamente tenemos una proyección con distorsión, donde las figuras acá van a ser un poco más grandes, ¿ya? Dentro del tipo de proyecciones cartográficas tenemos la cónica, la planar y la cilíndrica. Vamos una a una. Las proyecciones cónicas, hay dos tipos de proyecciones cónicas. Hay una cónica tangente, que se sitúa en un cono imaginario sobre el globo, y el cono y el globo se tocan a lo largo de una sola línea de latitud. Dicha línea se conoce como el paralelo estándar. Y el cono se corta a lo largo de una línea de longitud opuesta al meridiano central y se convierte en un plano. Esto que vendría a ser el meridiano central. Entonces, si nosotros queremos hacer una proyección cónica de la Tierra, sería como proyectar esta parte donde la única parte que nosotros sería la línea secante vendría a ser esta línea estándar paralela, ¿ya? En cambio, en la proyección cónica secante se sitúa un cono imaginario sobre el globo que atraviesa parte de la superficie de este, y el cono y el globo se tocan a lo largo de dos líneas de latitud. Dichas líneas son los paralelos estándar, es decir, las líneas secantes, y el cono se corta a lo largo de la línea de longitud opuesta al meridiano central y se convierte en un plano. Entonces tendríamos que proyectamos esto en un cono, ¿cierto? Y luego lo transformamos a un plano. Estas son las proyecciones cónicas. Las proyecciones planas, por otro lado, se sitúa un plano imaginario sobre el globo. El plano puede tocar el globo en alguno de sus polos, que es una proyección polar, en el ecuador, que es una proyección tipo ecuatorial, o en cualquier parte que vendría a ser una proyección tipo oblicuo. Las proyecciones planares o azimutales pueden reproducirse con diferentes perspectivas. El punto de proyección genomónica se sitúa al centro del globo. En la proyección estereográfica, el punto de contacto se sitúa en el polo opuesto del globo y el punto de perspectiva de la proyección ortográfica está situado en el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros es más que nada de dónde estamos mirando el cono, ¿cierto? O la esfera, entre comillas, para poder proyectarla en un plano. Si nosotros la estamos mirando desde el centro, es una proyección genomónica, estos nombres son muy raros, es una proyección genomónica, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar mirando esto y esto es lo que se va a estar proyectando en el plano. En el caso de una proyección estereográfica, nosotros vamos a estar mirando el punto más al fondo del globo, ¿ya? Y vamos a poder ver esta proyección como desde este lado, ¿ya? Entonces nos podríamos proyectar todas estas partes de acá dentro de nuestro plano. Y la ortográfica es una proyección que viene como, por ejemplo, mirando desde el infinito, como desde muy, 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 muy atrás, entonces es bastante lineal, las líneas de proyección son bastante lineal al plano.
Finalmente tenemos las proyecciones cilíndricas, y es como uno de los que más nos va a importar a nosotros, que es donde se sitúa un cilindro imaginario alrededor del globo, y el cilindro puede tocar el globo a lo largo de una línea de latitud tipo normal, o a lo largo de una línea de longitud tipo traverso, ¿ya? O cualquier otra línea, obviamente, como lo mencionamos anteriormente, que vendría a ser una línea oblicua a través del globo. ¿Por qué esta proyección es tan importante? Porque es la proyección que más se ha ocupado, ¿cierto? Que es una proyección que es la que da inicio a la proyección de Mercator, y es lo que nosotros conocemos como una proyección UTM, que es el Universal Transversal Mercator, donde nosotros tenemos un globo. Es un sistema de proyección cilíndrico transversal, ¿cierto? Tenemos un globo transversal que hace una proyección a lo largo de este cilindro. En este sistema, el globo se divide en 60 zonas o uso horario. Cada uno está abarcando aproximadamente 6 grados de longitud. Cada zona tiene su meridiano central, y en la práctica el UTM es un sistema secante con líneas meridiano de distancia verdadera a ambos lados del meridiano central de 180 kilómetros cada uno, ¿ya? Entonces la proyección que nosotros vamos a tener es algo muy similar a lo que vemos acá, donde acá tenemos el ecuador, ¿cierto? Y tenemos una línea, 3 líneas secantes que están representadas por A, B y C. Y lo más importante del UTM, o el Universo Transversal Mercator, es que además de ser una proyección bastante usada por muchas personas, de hecho la mayoría de los mapas que nosotros tenemos, así como en nuestras casas, son proyecciones Mercator, es lo que define los usos horarios que nosotros tenemos actualmente en el mundo. Entonces igual es una de las proyecciones más importantes que nosotros vamos a ver. Bueno, en este sentido yo les había preparado un documento en Python, ¿cierto? Pero lamentablemente actualizaron los drivers de Colab, así que no se los pude mostrar. Pero se los muestro acá y se los voy a dar acceso también para que lo puedan ver cuando quieran. Cuando hablamos de usar Python harto, hablamos del importar módulos, ¿cierto? Entonces, acá yo les estoy mostrando un módulo que es bastante útil en Python, que lamentablemente actualizaron en Colab y no lo pude lograr correr. Pero les dejo también la página para que lo vean, y si lo quieren usar desde su computadora no hay ningún problema. Esto es un módulo de Python que se llama Cartopy. En general es bastante fácil de usar. Lo bueno de Cartopy es que nos permite tener diferentes tipos de proyecciones en los mapas que nosotros queramos usar, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos una proyección que se llama Plate Carré, y esta nos muestra, por ejemplo, si no me equivoco, esta proyección es muy similar a una proyección sobre un cilindro, ¿cierto? Como tipo Mercator. Tenemos una proyección Albert, que la idea es como que muestre sectores de igual área, ¿cierto? Es una proyección cónica con áreas iguales, y mucho más usada, o bueno, o se creó para mapas en Estados Unidos principalmente. Tenemos acá también la opción de tener distancias azimutales, digo, distancias que una proyección que provee una cantidad de ángulos azimutales equidistantes, ¿cierto? A lo largo de una posición central. Sin embargo, otros ángulos y distancias van a ser un poco distorsionadas. Entonces tenemos de que, claro, a lo largo equidistante, a lo largo de este a este punto, va a ser lo mismo que de este a este punto, de este a este punto, de este a este punto. Sin embargo, cuando estamos mirando ya en perspectiva hacia afuera, esto va a ir cambiando y va a ir modificándose, y ahí va a estar la distorsión. Esto es muy similar a lo que nosotros veíamos de la proyección un poco planar, ¿cierto? Donde teníamos como un plano y podíamos como proyectar todo el globo dentro de ese plano. Tenemos la proyección de Lambert, que es una proyección cónica, que podemos ver acá.
y de la amber cilíndrica también que podemos ver en este mapa. Si ustedes se empiezan a dar cuenta, todos los mapas tienen como diferentes tipos de proyección y eso hace que la distorsión del mapa sea bastante grande. Además tenemos el mapa de Mercator, ¿cierto? El típico que yo les mencionaba, que claramente, como ustedes saben y como ya les mencioné, esta distorsiona bastante los puntos, sobre todo hace ver la parte norte mucho más grande de lo que es, la parte antártica mucho más grande de lo que es. Tenemos la proyección de Miller, Mulwade, etcétera, y infinitas proyecciones que ustedes pueden usar en sus mapas. La proyección ortográfica, que también me gustaría mostrarles, que es una proyección simplemente en una esfera. Una de mis proyecciones favoritas, que es la proyección de Robinson, porque mucho más, es un poco más equidistante, es decir, que mantiene mucho más el área, sobre todo en lo que es Sudamérica, y no hace ver tanto a Norteamérica o Rusia tan grande como son, como no lo son en realidad, y que es una de mis proyecciones favoritas. Las proyecciones sinusoidales, que ya ahí ya empezamos como a jugar un poco, ¿cierto? Las proyecciones estereográficas, la de Mercator transverso, que en vez de usar el cono de una forma lo usamos del otro. La proyección UTM, que no sale por alguna razón. Y una de las proyecciones, una de las últimas proyecciones que se hizo, que de hecho es una de las proyecciones que responde mucho más adecuadamente a la forma que tiene la Tierra, a la forma de los continentes, es esta proyección, ya que es que la idea de esta proyección era de que los continentes mantuvieran el área que realmente tienen, entonces igual era bastante interesante utilizar esta proyección. Claramente para un mapa es muy difícil ponerlo en un plano, entonces no es muy efectivo en ese sentido. Proyecciones del polo rotado, ¿cierto? Y ya proyecciones hechas y creadas particularmente para algunas zonas en particular, ¿cierto? Como Europa o otros lugares. Estados Unidos tiene sus propias proyecciones también, para hacer los mapas de Estados Unidos para que queden mejores, entre comillas. Proyecciones geoestacionarias, ¿cierto? Con perspectivas genomónicas, como lo que ya vimos, ¿cierto? Y etcétera. Hay un montón de proyecciones que ustedes pueden ver, que son para algunos lugares, y estas son algunas solamente, incluso ustedes pueden crear sus propias proyecciones y poder usarlos con Cartopy. Así que, bueno, eso era como lo que tenía preparado para hoy. Quiero saber si tienen algunas dudas con el tema de la proyección. Les estoy pasando la parte de proyección porque es algo que tienen que saber inicialmente para poder pasar a la siguiente unidad, que es la unidad de gravedad, ¿ya? Y, y bueno, y también por el tema de que en gravedad vamos a hablar un poco más de geoide, y que la próxima clase, de hecho, vamos a hablar acerca de la rotación de vectores y de polos en una esfera. Entonces es necesario que sepan por qué estamos, entre comillas, o cómo podríamos proyectar la Tierra a una esfera, y cómo nosotros con eso calculamos un poco esta rotación de polos y de vectores. La próxima clase es la última clase de esta unidad, es decir, que la próxima clase yo les voy a entregar su prueba, ¿ya? Donde va a estar toda la unidad de geofísica integrada con diferentes preguntas. Van a tener una semana para responderla. Yo se las voy a entregar la próxima clase. Vamos a hacer, yo creo que nos vamos a demorar aproximadamente lo mismo que esta clase con la parte de materia, y vamos a tener una hora para que ustedes lean la prueba y hagan las consultas pertinentes. Yo el viernes podría conectarme nuevamente con ustedes para que revisemos la prueba, y si tienen algunas dudas o para que me manden mail, también me pueden mandar mail, no hay ningún problema, y me la tienen que entregar antes del inicio de la clase siguiente. Es decir, yo les voy a entregar la prueba el 4 de octubre, ¿cierto? Que es la última clase que tenemos, y el 11 de octubre, cuando nosotros pasemos a la siguiente unidad, yo ya tengo que tener las pruebas antes de la hora de clase en mi correo. ¿Ya? ¿Profe? Así que, si tienen una duda, sí, pregúntame nomás. Es que el 4 o el 5. Ay, perdón. Es jueves, ¿no?
digo jueves, martes, perdón. Claro, el 5 yo les entrego la prueba y el 12 debería tenerla yo en mi mail antes del inicio de la clase. No voy a recibir nada después del inicio de la clase, van a tener una semana. Y el viernes 8 yo voy a estar conectada si es que tienen dudas o consultas acerca de alguna cosa. ¿Tienen alguna consulta acerca de lo que vimos ahora? Oh, chicos, esperen, me olvidé de mostrarles algo que también les quería mostrar, que es para que vean que el internet es demasiado bacán. Bueno, este es un mapa, se llama The True Side of. Es un mapa para que ustedes puedan mirar qué tan grandes son los continentes en realidad, ¿ya? Y qué tan grande nosotros, por ejemplo, vemos, el mapa en sí por defecto tiene la proyección Mercator, donde vemos que Greenland, bueno, Greenland es mucho más grande de lo que es en realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner el tamaño verdadero de Chile, ¿ya? Y acá me toma Chile, entonces yo lo puedo comparar acá y lo puedo poner aquí arriba, entonces me da la proyección, me va cambiando el tamaño con la proyección, ¿se dan cuenta? Entonces podemos ver de que esta masa de hielo que nosotros pensamos que era infinitamente larga y grande, en realidad, bueno, sigue siendo grande y larga, pero llegaría desde Arica hasta Puerto Montt más o menos, si nosotros que estimamos. Igual lo mismo pasa con Europa, por ejemplo, había una cosa que a mí siempre me gustaba hacer para mostrarle qué tan largo era Chile a mis amigos. Yo les decía, bueno, si yo pongo Chile desde acá y lo giro un poco, voy a poder ir, por ejemplo, podría ir desde Egipto hasta Finlandia si quisiera, ¿entiendes? Como para decirle qué tan largo era Chile, porque como que uno no toma las dimensiones como tal. Entonces es una herramienta bastante buena para que uno pueda como ver y analizar el tema de las proyecciones y lo importante que son las proyecciones para muchos países, porque hay una idea errónea de qué tan grandes son los países o qué tan largos son los países, y es porque la mayoría de las veces nosotros vemos mapas que están en una cierta proyección que hacen ver esos países más grandes y que no necesariamente son así. Así que también les dejo esta página, me gusta mucho, se llama The True Side of. Y además les quería recomendar acá un capítulo en Spotify de unas chicas que se llaman Andinas, si es que alguien lo quiere escuchar. Ellas están hablando, hicieron un capítulo de un podcast que tienen ellas en estos momentos, y hablan acerca de geofísica de exploración y qué entienden por eso, donde hay dos personas que son expertas en el área. Una de ellas es Diana Comte, que es una de las expertas en el área de geofísica de exploración, que yo conozco también, un amor de persona, de hecho se van a reír mucho con ella, para que vean un poco acerca de cómo está el tema de geofísica de exploración, cómo lo hacen y cómo son los terrenos, por ejemplo, y cuáles son las dificultades que pueden tener o que tienen, y varias cosas más, si es que les gustó el tema. Bueno, esto era lo último que se me había quedado en el tintero casi, de qué tan grandes son los países, para que lo puedan mirar. No sé si les quedó alguna consulta acerca de lo que vimos hoy, tanto de la parte de prospección, ¿cierto? Del método, de los métodos geofísicos, o de la parte de proyección de los mapas. Aunque yo creo que proyección ya sabían, ¿no? Sabían un poco acerca de esto. Sí, profe. Sobre todo yo tenía entendido que, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos ocupaban estas proyecciones para como demostrar superioridad porque el país lo hacía ver más grande. Entonces exageraban un montón su territorio para demostrar ¿cómo se llama? Su como grandeza o potencia, por decirlo así. Exacto, de hecho, bueno,
De hecho, si ustedes piensan en parte de la sociopolítica, ¿cierto? En lo que la sociedad piensa y la política acerca de lo que es un país o un continente, eso repercute bastante en lo que la gente piensa acerca de sus propios países. Y lamentablemente casi todo es político, así que incluso la proyección de mapas también es política. Pero sí, es verdad. Es verdad, de hecho, por eso también se sigue usando Mercator. A mí una de las proyecciones que más me gusta es Robinson, por si acaso, centrada obviamente siempre en el Pacífico, para que se vean bien los terremotos del Pacífico, del cordón de fuego del Pacífico, así que esa es la que yo les recomiendo utilizar, o que a mí por lo menos me gusta más. Sí, una consulta. Cuéntame. En la prueba van a haber preguntas de cálculo de algo. Eh, Mira, si hay alguna prueba de cálculo, va a ser alguna ecuación que yo ya les he dado en clase. Así Ah, que no crean que voy a sacar algo de la nada. Voy a poner harto énfasis en que ustedes hayan entendido los conceptos que pasamos en clase, entonces va a haber hartas preguntas de desarrollo, donde qué crees tú, cómo crees tú que puedes hacer esto, o cosas por el estilo, ¿ya? Claro, como les menciono, si va a haber algo de cálculo, va a ser alguna de las cosas que ya hemos aprendido en clase. Así que no soy de la idea de que memoricen ecuaciones que en realidad después igual van a estar buscando en internet cuando las tengan que ocupar. Así que en ese sentido voy a intentar hacer de que sea más como de un tema de conocimiento y que ustedes puedan tener, como son, si son cosas como que yo les estoy mandando para la casa, no saco nada porque en realidad van a buscar la ecuación en internet y van a poder hacerla. Entonces la idea es que ustedes puedan desarrollar y puedan entender a través de realizar la prueba, puedan integrar los conocimientos que tuvimos durante estas clases para que puedan ser como ya más parte de su subconsciente. entonces la prueba está orientada en como a bases personales más conocimiento de materia pasada. O sea, es como súper personal la prueba en ese sentido. Sí, esa es la idea igual. Así evito que se copien. Sería muy raro que alguien me pusiera dos respuestas iguales, donde ahí ya sería como, ahí obviamente hay una copia. Entonces, en ese sentido es como lo mejor. Si les pido algo, va a ser algo como muy pequeños, pueden hacerlo con programas computacionales también, no hay problema que usen MATLAB, Python o lo que a ustedes les resulte más cómodo, ¿ya? Lo importante, como les menciono, yo les voy a entregar la prueba la próxima semana, a final de la clase. No se las voy a entregar antes porque si no, no me van a poner atención. Se las voy a entregar al final de la clase y tienen una semana para responderla y yo voy a estar conectada el viernes. Voy a estar atenta a mi correo para que ustedes me envíen preguntas y si quieren conectarse conmigo online tampoco no hay ningún inconveniente, yo me puedo conectar el viernes en la tarde con ustedes. Profe, Ujú. una consulta de la prueba Python. ¿Lo vamos a tener que ocupar? Es probable, es probable. Tengo que realizar los ejercicios ahí un poquito más para ver si en realidad es necesario o no que los ocupen. Pero sí es probable, pero como les digo, si conocen Python, MATLAB, lo que sea más sencillo para ustedes, y no va a haber nada del otro mundo, va a haber cosas que nosotros ya hemos pasado en clase y que ya tienen, por ejemplo, uno de los Jupyter Notebook que pueden usar como base. Ya, si ocupamos Python sería con lo que nos mostró entonces. Pueden ocuparlo usando Colab, no hay problema. Lo descargan y me lo adjuntan también cuando les pida el certamen de vuelta. Digo, la prueba de vuelta, el PEP. Los juntan todos juntos en la parte de desarrollo y adjuntan también la parte de los códigos y los códigos me los envían también. Entonces no es necesario que lo hagan en Colab porque lo pueden descargar de Colab, lo pueden enviar, lo pueden hacer en su computador, lo pueden hacer con MATLAB, con los códigos que ustedes, si quieren hacerlo en C, en Fortran, está bien. También, si manejan esos códigos. Pero sí, en general va a ser como, si les hago hacer un código, que igual es bastante probable que lo haga, va a ser para que hagan el código y el código tiene que tener la mayor cantidad de comentarios posibles. Onda, hice esto porque, y hice esta ecuación porque, esta ecuación me da esto porque. Ya, eso igual va a ser algo que voy a evaluar más allá del resultado, sino el hecho de que comenten sus códigos, que es muy importante. ¿Ya? Porque así me demuestran en sí que entienden lo que están haciendo. Profe, Ajá. ahí está pensando en hacerla o ya está confirmado. Porque yo en mi caso personal
se me olvidó todo de Python, así que para mí con Python ahora está complicado. En mi caso, pero no sé en los de los demás. A ver, chicos, espérenme. Primero voy a preguntar si tienen alguna consulta más acerca de lo que pasamos hoy día. Si no es así, para la grabación. ¿Les parece? Por mi parte, no, profe. Por mi Ya. parte, tampoco. Entonces voy a parar la grabación.